Hola, buenas tardes. Hablar abiertamente de las pruebas y errores y el éxito en el camino hacia la sostenibilidad financiera no es común en el ecosistema de las organizaciones sociales. Sin embargo, en la siguiente charla, Sostenibilidad Financiera a prueba y error para medios digitales, tendremos esa oportunidad. Nos estarán acompañando Quetzali Rosa Cervantes, periodista mexicana, feminista, le interesa el periodismo de salud y de derechos humanos, codirectora de Factual, organización mexicana dedicada a crear redes entre medios y periodistas en América Latina y el Caribe. Ha participado en investigaciones transfronterizas y colaborativas con periodistas de toda América Latina. Y de la misma organización, además, nos acompaña Jordi Meléndez, internacionalista, fundó Factual en 2003, una organización dedicada a crear redes, investigaciones y aprendizajes entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe. Y esta conversación la moderará Ana María Rey de Cubadili, diseñadora industrial y experta en gestión de proyectos enfocados en innovación y emprendimiento social. Ha liderado proyectos de fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Colombia y lideró la estrategia de sostenibilidad de Cubadili, guiando organizaciones hacia una mentalidad emprendedora y el desarrollo de fuente de ingresos alternativas. Bienvenidos todos, muchas gracias por su participación y el escenario es de ustedes. Bueno, Lina, muchísimas gracias por tu introducción realmente muy completa y gracias igual al equipo del FIX por este espacio tan enriquecedor. Un gusto saludarlos a todos, para todos los que están pues viéndonos desde México y sobre todo en toda Latinoamérica. Es un honor pues para mí estar aquí frente a ustedes para moderar esta discusión que consideramos muy relevante y sobre todo muy oportuna en un mundo pues que cada vez está mucho más digitalizado, donde los medios de comunicación pues, están enfrentando diferentes desafíos para mantenerse financieramente sostenibles y por supuesto continuar con el desempeño, desempeñando pues el papel fundamental que tienen los medios digitales en nuestra sociedad. Así que un gusto saludarlos a Jordi, un gusto saludarlos a Quetzali. No sé si quieren complementar algo de su presentación o si quieren podemos dar paso a esas primeras preguntas para que nos puedan contar un poquito más sobre latitudes y sobre todo pues en ese liderazgo en los medios digitales de México. ¿Qué tal, Ana María? Muchas gracias por la presentación. Como dirían en el norte de México, vámonos recio. Entonces empecemos de una vez. Súper, listo. Listo, chicos. Entonces, la idea es que pues podamos aprovechar este espacio para responder dos preguntas. La primera pregunta, quiero que pues me compartan, ustedes pueden decidir quién puede compartirme más la respuesta sobre esa pregunta. ¿Cuál es el modelo de financiamiento actual de distintas latitudes y cómo ha sido esa evolución a lo largo del tiempo, entendiendo que, por supuesto, este camino hacia la sostenibilidad, pues no es un camino, digamos que horizontal, sino que pues obviamente tiene un montón de circunstancias, así que si nos pueden contar un poco más sobre ese modelo de financiación y esa evolución que ha tenido en el tiempo, sería muy importante para nosotros. Claro que sí. No sé si se me escucha mejor ahora o... ¿Sí? Bueno, Se escucha voy a mejor. iniciar yo. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también por la invitación a todo el equipo del FITS. Estamos muy contentos de estar por acá. Yo quisiera empezar con una reflexión inicial y es que el periodismo en América Latina y en el mundo en general está siendo bastante asediado. No es difícil de ver que en espacios como Centroamérica, en Venezuela, en Cuba, incluso en México, y en distintos países de la región hay distintos ataques al periodismo crítico y sobre todo al periodismo independiente. Durante muchos años, parte del mejor periodismo que se hace en la región es desde medios digitales y desde medios independientes. Sin embargo, uno de los grandes problemas, de los grandes obstáculos, de los mayores retos que tienen los medios digitales independientes es la existencia. Ya no hablemos de la rentabilidad, ya no hablemos de la escalabilidad, hablemos meramente de la existencia financiera, de que haya condiciones propicias para que estos medios puedan existir. Entonces, dicho lo anterior, teniendo ese marco como paraguas de que es difícil hacer periodismo independiente,
En realidad es lo que nosotros podemos aportar desde Factual, que Factual es nuestra organización que tiene distintos proyectos. Eh, Factual se ha dedicado a crear un modelo en donde la construcción de redes entre medios y periodistas de todo el continente es el centro. Y eso quizá suena como una frase hecha, pero en realidad han sido años y años de prueba y error para poder llegar a lo que hoy por hoy hace Factual, a las 10, 12 personas que son parte de nuestro equipo núcleo y de las más de 100 personas que hemos podido llegar a contratar en distintos proyectos, investigaciones y, digamos, distintos eventos que tiene Factual. Entonces, me gustaría contar un poco cuál es nuestro modelo actual y cómo ha sido la evolución de este modelo, ¿no? Hoy por hoy, Factual es una organización que sus principales fuentes de ingresos vienen de 4 grandes rubros. En primer lugar, los donantes internacionales, los grandes donantes internacionales, que esto es para muchos medios independientes algo muy común, ¿no? O sea, organizaciones que apoyan la libertad de expresión, hoy por hoy financian el 38% de la operación de Factual, que la verdad no está mal. Es decir, hay un montón de medios y organizaciones que dependen en más del 50% de sus ingresos de lo que reciben vía los grandes donantes. Por otro lado, también Factual ha ido desarrollando un portafolio de servicios. Y esto me voy a detener aquí un minuto. A lo largo de los años, hemos ido entendiendo que el talento periodístico de las personas con las que trabajamos, de las personas a las quienes formamos, es un valor que va más allá de solamente hacer notas diarias o de hacer reportajes o investigaciones periodísticas. Y que eso se puede trasladar a otras áreas, a otras industrias y se puede cobrar bien. ¿A qué me refiero? Factual desde hace años tiene un área de servicios, de coberturas periodísticas y de comunicación para grandes eventos internacionales, pero también para organizaciones, universidades, empresas. Entonces, el área de servicios aporta hoy por hoy el 35% de los ingresos de Factual. También, al igual que otras organizaciones, hacemos eventos. Desde 2012 tenemos un gran evento que se llama el Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, que se hace en Ciudad de México. Y hoy por hoy, gracias a alianzas y patrocinios, este rubro nos aporta alrededor del 18%. Y finalmente, y ya con esto cierro, las personas en lo individual también hacen aportes de entre 3 hasta $50 mensuales para financiar parte del trabajo periodístico que hace Factual. Entonces, esto podría parecer como muy obvio, ¿no? Como claro, hay que aspirar a la diversificación. En realidad han sido años de prueba y error, de ir entendiendo el ecosistema, de ir entendiendo cómo es, cuáles son las habilidades propias que tenemos como equipo y hacia dónde podemos ir tendiendo. Entonces, me gustaría quedarme ahí para no extenderme demasiado, pero pues eso es un poco la reflexión inicial, Ana María. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi. Realmente coincido contigo en las grandes dificultades y los obstáculos que tienen los medios independientes justamente para poder hacer un ejercicio transparente y sobre todo pues profundo en las distintas acciones de los distintos países. Acá en Colombia también nosotros sufrimos mucho de esos obstáculos que enfrentan algunos medios independientes para poder realmente competir con algunos medios que quizás tienen unas fuentes de financiamiento que realmente no deberían ser para llevar, digamos que una información y sobre todo un contenido muy transparente. Así que me parece un valor gigante para los medios de comunicación. Y bueno, siguiendo con esa segunda pregunta que Psali quisiera preguntarte a ti, pues cuáles fueron, justamente hablando de ese camino evolutivo de Factual, cuáles fueron esos
desafíos financieros o esos desafíos que ustedes tuvieron que enfrentar como organización en esos inicios para construir justamente ese modelo y cómo lograron pues superar estos desafíos en el desarrollo de Factual. Muchísimas gracias, Ana María, y bueno, gracias por la invitación. Creo que para nosotros, desde un principio, llamamos como para Factual que lo que tenemos es un modelo de existencia. ¿Por qué? Porque no es solamente como que creemos que es lo que se adecua a nuestra realidad, no es un modelo de negocio clásico que fácilmente ha sido escalable, como dicen muchas empresas o emprendimientos. Sin embargo, ha sido un modelo que hemos ido construyendo mucho en el camino. Cuando surgió Distintas Latitudes, que es el medio de comunicación, como comentó Jordi en un inicio, Factual es como la organización madre que tiene 3 proyectos principales. Distintas Latitudes, que es un medio digital de información, de análisis sobre América Latina y el Caribe, la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, que es un proyecto para identificar, impulsar y formar talento joven de periodistas en la región, y nuestro Festival LATAM de Medios Digitales y Periodismo, que es un foro de medios digitales y de periodistas que hacemos desde 2012 cada año en Ciudad de México. Entonces, bueno, estos son los 3 proyectos que alberga Factual como la organización madre, pero el primero en surgir fue Distintas Latitudes en 2009, que era una revista de análisis regional, y ahí mucho fue, Jordi como fundador de esta revista, fue un trabajo que hacen muchos periodistas actualmente en la región, ¿no? Con ganas de querer hacer, Jordi no es periodista, estudió Relaciones Internacionales, pero tenía muchísimo interés en explicar la realidad de la región de América Latina y el Caribe, y juntó a varios colegas y surge Distintas Latitudes. Y en un principio todo era ad honorem, o sea, no recibían un pago, eran porque personas que querían colaborar y aportar, y los primeros 3 años así fue como se mantuvo Distintas Latitudes, sin un pago fijo. Había algunos pagos que se tenían que hacer, por ejemplo, del servidor y eso, que Jordi, como fundador del proyecto, pagaba de su dinero que tenía de otro trabajo, ¿no? Y entonces, en 2012, pues obviamente es algo que no se puede mantener en el tiempo. Las personas no pueden mantenerse en un proyecto sin tener un ingreso, y entonces es que se hace una pausa de las publicaciones durante un periodo en Distintas Latitudes. En ese momento surge el foro, que el foro es este espacio donde empezamos también a crearnos de muchos contactos, a conocer a muchos periodistas, a muchos medios que en el futuro cercano, 3 años después, nos sirven justamente como los principales aliados para seguir generando nuestros proyectos, pero también para ofrecer estos servicios, esta pata de la que habló Jordi, ¿no? Después surge también la red, y en ese ínter es cuando se crea Factual como una asociación civil, que es la figura que encontramos en ese momento para podernos dar una personería jurídica y que nos permitiera empezar a operar otras cosas que nos fueron dando ingresos, ¿no? Entonces, pues aquí nos enfrentamos, uno de nuestros principales desafíos en ese momento fue una paradoja en la que la mayoría de las personas que integrábamos el equipo éramos periodistas, queríamos hacer periodismo, pero a la vez de hacer periodismo para el portal Distintas Latitudes, también teníamos que cumplir con una parte de la pata de los servicios, que tenían que ver con cuestiones y cosas de comunicación y de periodismo, pero no era propiamente ir a hacer una entrevista, hacer un reportaje, y entonces poder cuadrar las expectativas y realidades de quienes formamos parte del equipo, ahí también tuvo sus desafíos. Sin embargo, encontramos una forma en la que el equipo sabíamos que teníamos que cubrir para Distintas Latitudes ciertos temas y publicaciones, para la red, para el festival, pero también teníamos que hacer coberturas en video, en texto, otros servicios de consultoría, de comunicación, de redes, de diseño, que justamente nos permitían tener cada vez más ingresos. Entonces, eso fue haciendo que tuviéramos los desafíos iniciales, donde las primeras personas que colaboraban no tuvieran ingresos, de pasar en un momento por 2016 de tener un primer empleado al que podíamos pagarle por la redacción de notas, a tener un par de años más grants, servicios, y poder empezar a pagar un equipo cada vez más grande, ¿no? Sin embargo, un desafío que creo que muchos medios y organizaciones tuvieron fue la pandemia. O sea, la pandemia también nos reconfiguró muchísimo, porque en ese momento, cuando ya no se podían hacer eventos presenciales, ya no teníamos eventos, coberturas de esos eventos, ya nuestra pata de servicios y de coberturas principales
se vino un poco abajo, se vio afectada y entonces ahí fue donde tuvimos que hacer una reinvención y encarar esos desafíos, donde también siempre apostamos muchísimo por la red LATAM, por las alianzas y contactos que teníamos con otros medios y periodistas que habíamos conocido en nuestros eventos anteriores desde 2012, y eso fue lo que nos permitió ahora renovar nuestro sistema, nuestro modelo, por decirlo así. Seguimos teniendo servicios, estamos retomando apenas recién que vamos saliendo de la pandemia, muchas de las patas que teníamos ya muy afianzadas antes de 2019-2020 y que ahora estamos justamente renovando, ¿no? O sea, como decía Jordi hace un momento, para nosotros fue muy importante contar con grants, aplicar a becas, aplicar a fondos de investigación periodística para mantenernos vigentes y seguir haciendo periodismo y seguir apostando por los proyectos que teníamos. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que pues parte de esa experiencia y de todos esos desafíos también se relacionan en diferentes sectores donde realmente pues esas organizaciones y esos medios pues están buscando realmente diversificar también sus fuentes de financiación y han enfrentado obstáculos muy parecidos donde se encuentran pues un montón de dificultades. Hay una pregunta que estuve viendo, identificando en el perfil de ustedes que me pareció muy interesante y que quisiera replicarlas para todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Y es que, pues, realmente en este contexto en el que la dependencia de la publicidad digital es muy común y es muy bastante quizás obvia actualmente en los medios, ¿es viable realmente y realista aspirar a un modelo de sostenibilidad que no dependa puramente de los clics para poder crecer como organización? No sé si Jordi Es, me quieras ahí. Sí, yo ahí lo que diría es, durante muchos años creo que los modelos tradicionales de financiamiento para un montón de proyectos, empresas y medios periodísticos, ¿no? Pasaban en realidad por dos grandes áreas. Uno, la publicidad, ya fuera publicidad oficial o publicidad de empresas o incluso publicidad programática, ¿no? O sea, el gran rubro de publicidad era la manera más obvia y tradicional de verlo. Y la otra, para muchos medios, sobre todo los medios más pequeños, independientes, han sido los grants, ¿no? Pero eso en realidad te lleva a una dependencia de la cual a veces es difícil romper, ¿no? O sea, si tú quieres independencia editorial, si tú quieres tener tranquilidad financiera, se requieren, obviamente, diversificar. Yo puedo decir con mucha tranquilidad y con cierto orgullo que Factual no ha recibido en toda su historia un peso por publicidad. No es algo que hayamos pues atendido ese camino, no nos interesa. Y yo diría, para ir cerrando, sé que tenemos ya poquitos minutos, yo lo que diría es, uno de los principales consejos cuando uno se quiere meter a este mundo de las organizaciones sociales con impacto social, uno sabe que no lo hace necesariamente por el dinero, ¿no? O sea, no lo hace pensando en que va a ser millonario. Pero definitivamente queremos que nuestros proyectos avancen. Yo lo que diría como principal consejo es apuesten siempre por la comunidad, por la construcción de redes, por la construcción de comunidades fuertes, por la construcción de alianzas que se sostengan en el tiempo. Eso requiere paciencia y requiere pensamiento estratégico. Pero al final, Quetzale lo mencionaba hace un momento, cuando vino la pandemia y se nos cayeron un montón de contratos de servicios de coberturas, fueron nuestras audiencias, nuestras comunidades las que nos sacaron a flote. Entonces, eso para mí sería un punto siempre a recalcar y a tener bien presente. Muchísimas gracias, Jordi. Pues realmente, lastimosamente, tenemos un poquito tiempo, pero digamos para retomar esas nociones del espacio y que quizás no se pierdan, pues creo que fue importante compartir, pues también primero la importancia de esa visión de la diversificación de fuentes y también de la diversificación de servicios que como organización podemos tener a través de realmente entender
Yo creo que el valor que tienen nuestros grupos de trabajo, que entender el valor que tiene realmente lo que hacemos y que eso puede fortalecer, pues obviamente, la construcción de un modelo sostenible que permita seguir cumpliendo y escalando esa misión organizacional y en este caso, pues de los medios digitales y ese periodismo de valor que realmente necesitamos para todas esas personas que realmente queremos estar informadas bajo esa noción de independencia para poder tener esas conversaciones equilibradas, genuinas sobre todo. Así que, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que haya sido, aunque pequeño, un espacio muy enriquecedor y también pues para todos los medios digitales que están conectados aquí, pues una experiencia de éxito en el desarrollo de un modelo de sostenibilidad que realmente tiene un impacto positivo, por supuesto, y que permite justamente llevar esa misión pues a todas partes, sobre todo pues en México. Así que muchísimas gracias Jordi, muchas gracias Quetzale por el espacio y espero que podamos entonces encontrarnos más adelante en otra realidad que no sea tan virtual y poder también seguir compartiendo nuevos conocimientos y nuevos temas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Ana María, un gusto.